Hola a todos, muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto que quienes se hayan conectado estén acá con nosotros, compartiendo este maravilloso espacio que la marca Familia Institucional ha preparado para todos nosotros. Hoy en este espacio vamos a estar María Camila Gutiérrez y quien les habla, Alejandro Miranda. Ambos hacemos parte del equipo de categorías de la marca Familia y tenemos a nuestro invitado especial, a nuestro gran speaker, Andrés Felipe Patiño, especialista de sostenibilidad para Grupo Familia, una compañía de City. Más de 8 años de experiencia en temas de sostenibilidad y medio ambiente, y la persona que hoy nos va a inspirar y educar con respecto a el calentamiento global y la huella de carbono. Así que bienvenidos, disfruten de este espacio y bien conectados, porque Cami, ¿qué tenemos en este espacio? Tenemos muchísimos premios, entonces deben estar muy conectados, atentos a las preguntas para tener varios ganadores en la noche de hoy. Entonces, conectados, por favor, vamos a aprender, vamos a disfrutar de este espacio. Bienvenidos. Vamos a empezar ingresando a Menti, ¿cierto? Menti. A nosotros, como Cami lo decía, vamos a tener grandes ganadores, grandes sorpresas, entonces pongan su nombre completo para que sea más fácil identificarlo una vez crucemos quienes están atendiendo el webinar con la base de datos de registrados. Entonces, bien conectados, ingresemos al Menti y empezamos a participar. Primera pregunta, ¿qué se les viene a la mente cuando pensamos en sostenibilidad? Entonces, por favor, los invitamos a que participen y empiecen a llenar esta pantalla de palabras. Cami, ayúdanos ahí leyendo qué empieza a aparecer, cuáles empiezan a ganar. Listo, perfecto. Entonces, ya hay personas que ingresaron, ya tenemos algunas palabras que responden a la pregunta de Alejo y son amigable, responsabilidad, aprovechar, cuidado, futuro, reciclar, reutilizar, planeta, rentabilidad. Vamos muy bien, vamos a dar unos minuticos más para que terminen de participar quienes apenas están ingresando a Menti y veremos qué otro tipo de palabras nos van saliendo en la pantalla. Así es, entonces recuerden, nombre completo, apellido completo para poderlos identificar. Ingresamos a menti.com y el código es el 31783569, lo están viendo en pantalla. Entonces, por favor, bien participativos, que este espacio fue creado para ustedes. Vamos a ver qué más palabras empiezan a aparecer. Más palabras. Balance, duradero, inclusión social, energías renovables, conciencia, compromiso. Ahí vemos cuidado de los recursos, cuidado del planeta. Yo creería que con estas palabras que ya nos están empezando a compartir, podríamos comenzar a profundizar más en el tema que nos trae hoy Andrés. De acuerdo, Cami. Demos entonces siguiente. Listo. Ahora sí, Andrés, somos todos tuyos. Gracias, Alejo. Bueno, ahí ya nosotros vimos que todos tenemos en la cabeza varias palabras, varios conceptos que están muy asociados a la sostenibilidad. Veíamos ambiente, veíamos incluso generar valor compartido, reciclaje, ¿cierto? Y si bien todos tenemos una idea de más o menos eso aquí apunta, es muy importante que pues, en una compañía empecemos a dibujar, ¿cierto? Dibujar cómo nosotros entendemos la sostenibilidad y aquí les queremos compartir un poco en Grupo Familia y en Institucional también cómo nosotros entendemos la sostenibilidad. En este caso, nosotros lo que hacemos es que colocamos lo que se llama la creación de valor compartido en el centro de nuestra estrategia. ¿Eso qué es? Es que todas nuestras acciones están orientadas no solamente para crear valor para la compañía, sino que también buscamos al mismo tiempo crear valor para el planeta a través de soluciones cada vez más responsables con el medio ambiente y a la sociedad. Esto lo hacemos básicamente en 3 pilares de trabajo.
que es generar bienestar, donde nosotros buscamos generar sensibilización alrededor de temas sociales, romper barreras para el bienestar, por ejemplo, con lo que hacemos de sensibilizar a las personas sobre la importancia de la higiene y el aseo y el lavado de manos. Tenemos otro pilar que es promovemos la circularidad, donde enmarcamos todas nuestras iniciativas que tienen que ver con la economía circular, ¿cierto? Allí lo que buscamos es poder diseñar, desarrollar y entregarle a nuestros consumidores y clientes esas soluciones que tienen embebido ese tema de la circularidad y materiales diferentes, materiales reciclados, y que garantizan que no estamos haciendo un mal uso de los recursos naturales. Y finalmente, pero no menos importante, el pilar de hacemos más con menos, donde nosotros enmarcamos todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, con el control, la reducción de los impactos ambientales de nuestras operaciones y nuestros productos. Entonces aquí también entra todo lo que tiene que ver con el uso eficiente del agua y también con lo que nos reúne el día de hoy, que es el cambio climático. Y yo creo ahí, Andrés, para complementarte un poco, cuando nos explicas y nos das información de estos tres pilares, inclusive el dar ejemplos para que la gente se conecte con nosotros y con lo que hemos venido haciendo desde la marca, porque muchas veces estos conceptos las personas los leen y lo ven como muy genérico, muy general o por allá, pero simplemente por nombrar uno de tantos ejemplos que tenemos hoy al interior de la marca Familia Institucional, desde generamos bienestar, entonces tenemos los sistemas propietarios de nuestra marca, en donde esa unión o ese matrimonio de ese producto con el dispensador funcionan a la perfección. Y eso hace que el bienestar que las empresas merecen, pues se cumpla y se pueda, digamos, quedar de la mejor manera. Hablemos de promover la circularidad. Como nosotros al interior de la marca y compañía tenemos un proyecto en donde cogemos esos dispensadores que se desmontan, pasan por un proceso de limpieza, en donde se ve el cómo están estos, inclusive vuelven y se instalan en ciertos clientes, entonces la circularidad como tal se está dando y se está logrando. Y finalmente la hacemos más con menos. Sabemos que muchos de ustedes estuvieron en el lanzamiento de nuestras toallas de manos renovadas, en donde con menos fibras estamos logrando el mismo impacto en términos de calidad y superioridad que siempre nos ha caracterizado. Entonces, como dicen por ahí burdamente, para ponerle la carita al muñeco, miren que esto lo llevamos a la acción. Perfecto, muchas gracias Andrés y Alejo. Bueno, vamos a continuar. Acá viene una de las preguntas que nos va a traer puntos para que ustedes se puedan llevar los premios que tenemos hoy. Entonces, recuerden, muy importante que escriban su nombre completo, para que luego podamos identificarlos con el registro que ustedes hicieron previamente antes de ingresar a este espacio. Vamos a dar unos minuticos para que se nos terminen de unir las personas que van a participar. Súper conectados, estas preguntas van hasta el final y al final vamos a anunciar a nuestros ganadores. Acá es que se empieza a poner buena la cosa. Claro. Acá es que empezamos a obtener esos registros, esa participación. Recuerden, es un espacio para ustedes, entonces quienes no se hayan conectado al Menti, por favor hacerlo, que tenemos 3 grandes premios. Entonces recuerden, el código siempre lo estarán viendo en pantalla, es el 3178-3569, para que podamos participar y aprender de una manera muy dinámica. Listo. ¿Les parece si damos inicio? De una. Perfecto. Arranquemos. Arranquemos. Súper atentos. Acá viene la primera pregunta. El cambio climático son todos los cambios de temperaturas y patrones del clima generados principalmente por los gases del efecto invernadero. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver qué responde el público. ¿Qué creen entonces que es el cambio climático? Si son todos esos cambios de temperaturas, tiene que ver con esos patrones del clima, es falso, es verdadero. ¿Qué responde el público? Vamos a ver quiénes son las primeras personas en ganar puntos. Se acabó el tiempo. 23 personas responden verdadero, 2 personas responden falso. Vamos a mirar cómo quedó nuestra tabla de posiciones antes de que pasemos con Andrés a profundizar un poco más acerca de este tema. Listo, por acá tenemos las personas que van conquistando ese podio. Muy bien, recuerden que todavía tenemos más preguntas, más oportunidades.
Esas preguntas irán sumando puntos a través de todo este espacio y al final tendremos nuestros ganadores. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Súper atentos. ¿Por qué se da el cambio climático o calentamiento global? Tenemos 3 opciones de respuesta. Han hecho erupción muchos volcanes, el sol que se acerca cada vez más a la Tierra, cada vez hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, ¿por qué se da el cambio climático? Respondamos y cuando veamos los resultados en pantalla, ya Andrés nos cuenta mucho más detalle acerca de esto. Y yo creo que también pues se vale, mientras las personas responden y damos un tiempo de espera, Andrés, con respecto a esa primera pregunta, danos más información, o sea, ¿qué es eso? De acuerdo. Primero me parece que la gran mayoría del público tiene muy claras las respuestas, eso me encanta. Y aquí nosotros vemos que el cambio climático efectivamente es eso, es un cambio del comportamiento del clima que se da principalmente por esos gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Resulta que todo es un tema de energía, ¿cierto? Nosotros todos los días estamos recibiendo grandes cantidades de energía del Sol y la Tierra, ¿cierto? El planeta tiene una capacidad de retener esa energía. Resulta que todos los materiales tienen una capacidad diferente de retener esa energía. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la piscina, ustedes ven que no es lo mismo caminar por la baldosa de cerámica a caminar por una baldosa de madera. Resulta que la baldosa de cerámica retiene mucha más energía y por lo tanto también la percibimos más caliente, ¿cierto? Si le ponemos el pie ahí, nos quemamos. Los gases de efecto invernadero, que son emitidos, como vamos a ver ahorita más adelante, por diferentes actividades humanas, tienen esa capacidad de retener una mayor cantidad de energía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En la medida que el planeta guarda más de esa energía, vamos a ver un aumento en la temperatura, ¿cierto? Vamos a ver un aumento generalizado y eso tiene unos efectos que vamos a ver más adelante. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Entonces, acá, retomando con el público, miren que a la pregunta de por qué se da el cambio climático o calentamiento global, la mayoría de las personas obtienen nuevamente la respuesta correcta, en donde es cada vez hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, Andrés, esos gases de efecto invernadero, ¿qué son? ¿Cierto? Eso, danos ejemplos, enséñanos. Perfecto. Entonces, nosotros, diferentes actividades humanas generan diferentes gases de efecto invernadero. Son innumerables, pero nos podemos enfocar en 6, ¿cierto? El primero, que es el que todos conocemos y seguramente todos lo hemos oído mencionar, es el CO2, el dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Dónde se genera el dióxido de carbono? Principalmente cuando por la combustión, es decir, cuando nosotros entramos a quemar algún elemento, principalmente combustibles fósiles, es decir, siempre que nosotros vamos en un carro para nuestras casas y estamos gastando gasolina para podernos mover, estamos generando este dióxido de carbono. También cuando nosotros estamos produciendo energía, la energía que utilizamos para iluminar o para poder cargar el computador donde tal vez muchos nos están viendo, pues también es necesario generar unos impactos, ¿cierto? Hay veces se quema carbón, se quema otros derivados del petróleo, para poder generar esa energía. Entonces, cada vez que nosotros estamos consumiendo energía eléctrica, pues de alguna manera también tenemos unas emisiones de CO2 asociadas. Adicionalmente también están los temas de transporte. Entonces, cuando montamos en un carro, cuando montamos en aviones, estamos generando constantemente estas emisiones de dióxido de carbono. El segundo gas en importancia es el metano. El metano es un gas que se forma sobre todo en la descomposición de la materia orgánica, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales fuentes de metano? Es lo que tiene que ver con la agroindustria, específicamente con la ganadería, ¿cierto? Las vacas pues tienen un sistema digestivo un poquito lento y ellas emiten grandes cantidades de metano por sus dos extremos, ¿cierto?
También el metano se da cuando en los rellenos sanitarios se empieza a descomponer la basura que nosotros botamos. Entonces, por eso es que también es importante el reciclaje al De acuerdo. momento de hablar del clima, ¿cierto? Porque cuando nosotros reciclamos estamos evitando que residuos se vayan a los rellenos sanitarios y se genere ese metano, Ok, ¿cierto? El otro gas de efecto invernadero importante son los óxidos de nitrógeno, ok. ¿cierto? Ahí el más famoso, pues porque Toretto lo hizo famoso, es el óxido nitroso, ¿cierto? Que es cuando le metemos el turbo al carro, pero también lo necesitamos, sobre todo, lo necesitamos, no, perdón, se emite cuando estamos produciendo fertilizantes. Ok. Nosotros siempre que vamos a comer algo, Sí. un producto pues vegetal, ¿cierto? Los vegetalcitos, el tomate, lo que sucede es que detrás de eso se necesitaron fertilizantes por los que se emitieron estos gases. Y también hay diferentes industrias que al momento de estar haciendo sus procesos productivos emiten estos óxidos de nitrógeno. Hay otros gases que son un poco más desconocidos, pero que usamos todos los días, Ok. que son los clorofluorocarbonados, los CFCs o los perfluorocarbonados, que son los ¿Qué son? PFCs, ¿cierto? Los dos, estos dos tipos de gases son una gran lista y básicamente los usamos en nuestras neveras, en nuestros aires acondicionados. Son esos gases refrigerantes que nos Ok. permiten a nosotros atemperar, ¿cierto? De hecho, en este momento tenemos aire acondicionado y estamos utilizando justamente estos dos tipos de gases. Y finalmente hay otros que son los fluorados, ¿cierto? Pues, no podemos mantener mucho allí, como como el hexafluoruro de azufre, que ya son otros gases que se utilizan sobre todo en la industria de la energía para aislar las redes eléctricas, ¿cierto? Perfecto. Entonces, este sí tiene que ver mucho con los consumos de energía que tenemos. Para facilitar un poquito como el análisis, todos estos gases, ¿cierto? Se llevan a términos de CO2, ¿cierto? Se llevan Ok. todos, se calculan para poder entender cuánto realmente estamos afectando el clima, se llevan todos como a una relación de CO2. Por ejemplo, el metano es 28 veces más dañino para el clima que el CO2. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un cálculo, lo que hacemos es que cada molécula de metano la contamos por 28 para poder Ok. hablar de todo en términos del CO2. Otros gases, como por ejemplo los que hablamos de los refrigerantes, tienen una huella mucho más alta, tienen un impacto mucho más alto, de incluso varios miles de veces más nocivos que el mismo CO2. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos factores para poder entrar a entender la huella, que es algo que vamos a hablar más adelante. Perfecto. Perfecto. Súper esa explicación. Cami, ¿Conocemos entonces, cómo vamos? conozcamos Listo. cómo se va moviendo esa tabla, cómo van quedando los ganadores. No se desconecten, por favor, siempre conectados, siempre atentos, siempre hay oportunidad de ganar, siempre hay oportunidad de estar ahí aprendiendo. Perfecto. Miren que cada vez con las preguntas se va moviendo más esa tabla de posiciones. Entonces, recuerden, tenemos preguntas hasta el final. Al final anunciaremos los ganadores. Dale, Andrés, continuemos. Listo. Aquí podemos ver algo muy importante, ¿cierto? Eso es lo que les hablamos un poco de esa acumulación de energía. Resulta que la acumulación de energía no es igual para todo el mundo, ¿cierto? Ok, Aquí en este mapa, por ejemplo, podemos ver cómo varía la temperatura y cómo ha ido cambiando dependiendo del punto, ¿cierto? Nosotros aquí podemos ver que en la región andina tenemos un incremento en la temperatura de más o menos unos 0.5 grados ok, en promedio, pero vemos que en el norte, ¿cierto? En el Sí. polo norte tenemos unos aumentos en la temperatura por encima de los 1.5 grados centígrados. Es ok. por esto que nosotros vemos que hay tantas noticias alrededor del derretimiento de los polos y nosotros aquí no sentimos como tanto ese cambio, ¿cierto? Ujú. ¿Esto por qué se da? Porque dependiendo de la zona hay unos cambios más profundos que en otros. También es importante aquí aclarar que esa acumulación de energía va a tener otros efectos que no son solamente que tienen que ver con la temperatura, como vamos a ver a continuación. Perfecto. Entonces, vamos para la tercera pregunta,
que dice lo siguiente. ¿Qué son los gases del efecto invernadero? Listo. Tenemos tres opciones. Los gases que solo ocurren en invierno, son gases que absorben y emiten calor, o los gases que se producen por los invernaderos. Entonces, los invitamos a que contesten la pregunta. Vuelvo y juega. Quienes no se han conectado todavía tienen oportunidad de ganar. El código lo están viendo en pantalla y pues quienes nos vienen acompañando desde el inicio, Andrés nos habló un poco de estos gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que esta pregunta también todo el mundo la debería sacar buena. Ahí tenemos 25 personas que la sacan de una manera correcta y 7 que se equivocan, pero bueno, para eso estamos, para aprender. Entonces, Andrés, ahí brevemente vuélvenos a decir esos gases de efecto invernadero, ¿qué son? Listo, si quieres, pasemos a la próxima. Perfecto. Vemos cómo se mueve la tabla. Gina Ramírez va arrasando. Gina Ramírez va arrasando, así es. Y ahí se empezaron a montar al podio otros. Sí, van ingresando más por ahí personas. Javier, bajó, se desconcentró. ¿Qué pasó, Javier? Entonces, ahí ven la materialización de que siempre se puede ganar. Así es. Listo. Entonces, para que recordemos, los gases se dividen en estas 5 categorías. Tenemos el dióxido de carbono, donde ahí vemos que tenemos todo lo que tiene que ver con quema de combustibles fósiles, energía, materiales de construcción, transporte e industria. El metano, que era lo que les recordaba ahorita del ganado, de las vacas, y de los residuos que se van a los rellenos sanitarios y se descomponen. El óxido de nitroso, que está Toretto, está el fertilizante, la producción de fertilizante, y está la industria. Los clorofluorocarbonados, ese va a caer en las preguntas finales, y los perfluorocarbonados, que son los gases refrigerantes de los aires acondicionados, y los otros fluorados, como ese hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno, que son para la conducción de energía. Y recuerden, todo siempre lo llevamos a CO2 equivalente para poder facilitar el cálculo. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Vamos para la pregunta número 4. Bueno, vamos a ver qué nos tiene. ¿Qué es la huella de carbono? Esta está fácil. Creo que esta es una de las más fáciles. Está fácil. Y tenemos 3 opciones. Dice, la mancha que queda después de usar carbón, totalidad de gases de efecto invernadero generados o toda la contaminación producida por una persona. Esta está muy fácil. Bueno, vamos a ver qué responde el público de qué es la huella de carbono. 22 personas ponen totalidad de gases de efecto invernadero generados y 13 personas que se equivocan ponen toda la contaminación producida por una persona. Inclusive ahorita decíamos, es de las más fáciles, pero acá también tiene su cáscara. Hay una cascarita. Porque es posible que estemos confundiendo la huella de carbono con la huella ambiental. La huella ambiental sí es esta última, es toda la contaminación producida por una persona. Perfecto. Entonces, miren a ese dato, ese tip. Huella ambiental, toda la contaminación producida por una persona, pero la huella de carbono es esa totalidad de gases de efecto invernadero que son generados. Y acá sí vamos entonces a tener que profundizar un poquito más en el tema para poder dar más claridad. Entonces, miremos cómo se nos movió la tabla, que acá las respuestas estuvieron muy divididas. Vamos a ver. Listo, vamos con Manuela Pineda liderando la tabla. Ahora sí, profundicemos entonces un poco más en la huella de carbono. Súper. Entonces, la huella de carbono es, como lo veíamos ahorita en la pregunta, son toda esa suma en términos de ese dióxido de carbono de las emisiones de gases de efecto invernadero que puede hacer, ya sea una persona, también puede ser un producto o incluso un proceso productivo, ¿cierto? Esta huella de carbono puede ser directa o indirecta. ¿Cómo así? Directa es cuando yo estoy quemando un combustible fósil, cuando yo me monto a mi carro
y voy para mi casa, estoy haciendo un uso directo de ese combustible y estoy quemándolo para poder transportarlo. O puede ser indirecto. El indirecto es el más común, ¿cierto? Que es cuando nosotros, por ejemplo, consumimos energía eléctrica. Nosotros ahí directamente no estamos emitiendo los gases de efecto invernadero, sino que el proveedor de energía, al momento de generarla, es el que las está emitiendo. Sin embargo, como yo soy un consumidor de esa energía, también cargo con algo de la responsabilidad. También tengo emisiones indirectas, por ejemplo, cuando me como una manzana, me como no sé, un poquito de tocineta, ¿cierto? Todos los productos tienen una huella de carbono que cuando yo los consumo, de alguna manera estoy generando parte de esa huella indirecta. También la huella de carbono puede ser individual o colectiva, ¿cierto? Yo puedo tener una huella como persona o nosotros tres, como los que estamos aquí en el webinar, podríamos tener también una huella entre todos. Cuando sumamos la huella colectiva de toda la humanidad, nos da que emitimos al año más de 51.000 millones de toneladas de CO2, ¿cierto? Este es el reto que nosotros tenemos como humanidad. ¿Y por qué son tantas, ¿cierto? Si nosotros no montamos tanto en carro. Es sobre todo porque tenemos mucha de esa huella indirecta. Y miren, por ejemplo, cómo impactan las decisiones de cada uno. Una decisión tan sencilla como escoger qué es lo que voy a comer. Nosotros aquí en esta grafiquita que pueden ver en pantalla, ven las diferentes huellas asociadas a diferentes alimentos, ¿cierto? Esta es la huella a 1 kilogramo de cada uno de estos alimentos. Entonces, el que tiene una mayor huella es, por ejemplo, la oveja, que tal vez no es muy común en nuestro contexto, pero de segundo lugar está la res, ¿cierto? Que tiene una huella superior a 25 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de carne. En comparación, cuando nos vamos a ver los vegetales o el huevo, tienen una huella de menos de 5 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de ese alimento, ¿cierto? Entonces, cuando nuestros amigos los vegetarianos llegan y dicen, ay, ven, nuestra dieta es más amigable con el medio ambiente, pues por lo menos desde una perspectiva climática, el comer más vegetales, más verduras, huevito y preferir de pronto el pollo en lugar de la carne, va a tener una huella de carbono inferior y también nos va a reducir nuestra propia huella de carbono. Perfecto. Demasiado claro. Yo no sé ahí, Andrés, cuando mencionamos 51.000 millones de toneladas de CO2, que es nuestra huella actual, y ahorita lo decías, bueno, es como ese reto, cómo la disminuimos entre todos. De pronto ya se tiene como algún número establecido, algún rango, por lo menos que sea como ese objetivo donde debemos llegar y el por qué se construyó eso, rápidamente como por contexto. Sí, Alejo, claro. El objetivo es llegar a cero, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, estamos en 51.000 millones y debemos pronto llegar a cero. Ahorita lo vamos a ver. Perfecto. Ok, porque ahí se cuestiona uno, ¿es eso posible? Pues. Listo. Bueno, vamos a ver cómo va esa tabla de posiciones. Atentos a la pregunta. ¿Qué efectos o riesgos tiene el cambio climático? Tenemos 4 opciones. Mayor cantidad de desastres naturales, problemas de abastecimiento en la cadena logística, desplazamientos y crisis social o todas las anteriores. Eso está fácil. Muy fácil. Eso Esta sí es la fácil. Sí, esta sí esa sí era la sin fácil. cascaritas. Sí, ya nos acordamos y esta era la fácil. Vamos a ver. Tienen 5 segundos. Recuerden que entre más rápido respondan, más puntos se ganan por la respuesta. 31 personas. Ok. Yo creería que esas primeras 5 personas querían responder muy rápido. Ajá, sí. Y Me ha por eso pasado. se equivocaron. Sí, suele suceder. Efectivamente, es todas las anteriores. Miremos cómo va la tabla. Querían mucho el premio y los Querían mucho el traicionó la premio. mención. Es correcto. Bueno, vamos a ver cómo queda. Listo. Hay Manuela un Pineda cambio. sigue ahí. Sí. Sí. Pero sigue liderando Manuela Pineda. Manuela Pineda, segunda Mariana Álvarez y tercero Gaby Gallegos. Perfecto. Continuemos entonces hablando acerca del cambio climático.
Listo, entonces, ahorita veíamos un poquito cuáles son esos posibles efectos, ¿cierto? Nada más, mi intención no es sonar muy apocalíptico y no nos vamos a enfocar mucho ahí, pero yo creo que es importante mencionar un poco qué es lo que ha pasado nada más en el año pasado, ¿cierto? Empezamos a batir un montón de récords. Todos los años llega, mitad de año llega verano y se empiezan a batir récords. Temperaturas máximas en los últimos 100 años. Mayor sequía en los últimos 1200 años, ¿cierto? Nada más, durante el 2021, en Canadá llegamos a temperaturas récords de más de 49 grados centígrados, ¿cierto? Eso no tenía ningún tipo de precedente. Murieron más de 700 personas por temas asociados a justamente esas olas de calor y se incendiaron, se perdieron grandes áreas, más de 79.000 hectáreas de bosque por los incendios forestales generados precisamente por esto. En Estados Unidos también sufrieron la peor sequía en los últimos 1200 años. Esto, si bien pues suena tétrico para las personas que viven allá, recuerden que Estados Unidos es la despensa del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando los países donde se produce el alimento empiezan a tener dificultades como una sequía, pues eso va a tener no solamente pérdidas millonarias, sino también se van a encarecer en general los alimentos. Y para que tengamos un ejemplo como un poco más de la región, recordemos que en 2010-2011 tuvimos un fenómeno del Niño que nos generó pérdidas por más del 2.2% del PIB. Se calcula que todos estos desastres que son asociados justamente a temas climáticos pueden tener un efecto real, ¿cierto? Pueden tener un efecto económico real, más allá también del peligro que significa para las vidas de las personas que viven en los sitios que pueden ser impactados de esta manera. Cami, y antes de que continuemos, yo quiero, Andrés, en algún espacio, digamos que mucho más privado, por así expresarlo, que fue acá al interior de la empresa, te hicimos una pregunta acerca de una relación que ya se la vamos a explicar al público, pero nos parece muy bacana que la gente la entienda, es muchas veces ese CO2 o ese dióxido de carbono que nos explicabas qué es, cómo se produce, de dónde sale, lo empezamos como a estigmatizar, ¿cierto? Y yo creo que las personas lo empiezan a simplemente como atar a cosas negativas, pero hay una historia o un símil muy chévere y muy bonito y que dice que, pues, a ver, las plantas se alimentan del CO2 para expulsar el oxígeno, que nosotros como seres humanos usamos ese oxígeno y que literal cuando exhalamos generamos CO2. Entonces empieza a ser un ciclo. Entonces ahí Andrés, explícanos de verdad, venga, el CO2 es malo, es bueno, o esa relación y esa armonía cómo funciona, o cuándo es que el CO2 definitivamente es malo. Exacto. El CO2, como la gran mayoría de las cosas en el mundo, no es malo per se, ¿cierto? Es un tema más de excesos, ¿cierto? Es así como cuando vamos y nos tomamos una cerveza, no hay problema con una, dos o tres cervezas, pero cuando ya lo empezamos a hacer todos los días y en cantidades, pues, irresponsables, significativas, sí nos puede traer daños a corto, mediano y largo plazo. Con el CO2 es lo mismo. Hay un ciclo natural del CO2, incluso es algo muy bonito porque no solamente nosotros respiramos, sino que el planeta entero respira con las estaciones, ¿cierto? Ustedes han visto que entonces en otoño pues caen todas las hojas, ¿cierto? Todas esas hojas son materia orgánica cargada de carbono, ellas se descomponen, liberan metano y liberan CO2, pero nuevamente luego del invierno en primavera, que vuelven las plantas a crecer, ¿cierto? Y absorben grandes cantidades de CO2 y lo que hacen es que disminuyen la tasa, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, que es lo que nosotros hemos visto en el mundo. Cada año, entonces está esa fluctuación, está ese respiro, la Tierra inhala y exhala. Pero como nosotros los seres humanos estamos desenterrando los combustibles fósiles que estaban por allá guardaditos y los estamos quemando, lo que pasa es que empezamos a ingresar más CO2 de que la Tierra es capaz de tolerar. Entonces cada vez se va a ir incrementando y eso es lo que después nos genera estos problemas. Demasiado claro. Perfecto, buenísima la pregunta. Bueno, entonces aquí nosotros vemos un poco de, listo, se vienen unos desastres naturales, vienen sequías, vienen más inundaciones, pero
eso realmente cómo nos puede afectar a nuestras dinámicas sociales cuando tenemos una empresa o en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, para las empresas específicamente, lo primero que puede suceder es que tengamos problemas en nuestras operaciones, ¿cierto? Y esto se da precisamente por esta mayor cantidad de desastres naturales. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que aquí nuestro amigo el de la grúa llegó en algún momento a recoger el carro que tenía que ver? La persona que contrató ese seguro, ¿será que sí estuvo satisfecho con con ese servicio? Es poco probable, ¿cierto? Y que esta disrupción de las operaciones y de los activos, pues va a tener efectos en nuestras empresas. Pero también a esa misma situación se van a estar enfrentando nuestros proveedores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el abastecimiento? Lo que ya nosotros estamos viendo, qué es lo que sucede cuando empieza a entrar en crisis esas cadenas de abastecimiento. Se encarecen las materias primas y finalmente eso también tiene un efecto sobre los productos que nosotros compramos en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces vamos a ver un incremento en los costos de producción, los costos de abastecimiento y esto efectivamente pues también puede tener un efecto en nosotros ya como individuos, pues porque se encarecen los productos que compramos día a día. Ya como empresa también es importante entender que cuando el cambio climático empieza a aparecer dentro de las prioridades de nuestros diferentes grupos de interés, dentro del gobierno, las comunidades, nuestros inversionistas, ¿cierto? El darle un manejo adecuado, tener una estrategia de cambio climático clara, es muy importante para mantener tanto temas reputacionales como de un relacionamiento adecuado con nuestros grupos de intereses, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos tener una estrategia de cambio climático adecuada, no podemos dejar por fuera, por ejemplo, a nuestros proveedores, ¿cierto? Nada haríamos si nosotros estamos manejando un carro eléctrico, apagando las luces, reduciendo mucho el consumo de energía, sí, después voy y compro algo que tiene una gran huella de carbono, ¿cierto? Porque entonces me aumentaría mi huella de carbono indirecta. También vamos a ver regulaciones más estrictas. Aquí nada más, por poner un ejemplo, Colombia es uno de los países de la región que tiene unas de las metas más altas en temas de cambio climático, como que se plantea reducir el 51% de sus emisiones al 2030, y esto deriva en una serie de normas, ¿cierto? Ya se empiezan a ver que se vienen temas como el impuesto al carbono, se vienen temas como el sistema de emisiones transables y también límites que se les imponen a las empresas y unas responsabilidades adicionales derivadas justamente de esas regulaciones mucho más estrictas. Y finalmente también las dinámicas del mercado, ya que cada vez pues, nuestros clientes y consumidores van a ser más conscientes de que es importante tomar acción por el clima, empiezan a exigir productos y servicios que tengan también una conciencia climática y por lo tanto, pues de alguna manera esas dinámicas de mercado, si nosotros no nos adaptamos de una manera efectiva, pues nos van a dejar por fuera. Perfecto, demasiado claro, Andrés. Para que aquí ya miremos un poco de qué es lo que se está haciendo en el mundo, ¿cierto? Entonces ahorita preguntabas, ven, ¿y esto sí es posible? Pasar de esos 51.000 millones de toneladas, ¿sí es posible? Pues es un reto muy grande que solamente puede ser abordado con acción de todos quienes, todos los seres humanos, todos los países, todas las empresas, todos los individuos, vamos a tener un rol en esta acción por el clima. Para que entendamos un poquito de qué es lo que está sucediendo en el mundo, sin detenerme demasiado en la historia, allá hace más de 30 años, en 1989, se conformó el IPCC, es el panel de expertos de cambio climático, ¿cierto? Esta es una organización de la ONU donde se reúnen los principales expertos en el mundo en temas de cambio climático, justamente a pensar en cuáles son esos efectos, cuáles son los límites de carbono, hacia dónde debemos ir, para poder emitir una serie de recomendaciones para que los países emitan políticas y se comprometan
a tener estas acciones por el clima. Luego, en 1992, surgió lo que se llama el Convenio Marco, ¿cierto? El Convenio Marco de la ONU para la Acción Climática. Esto es básicamente un documento donde los diferentes países miembros de la ONU firman, más de 197 países hay firmantes, y se comprometen a tomar acción. Ahí solamente fue un sí, yo quiero. Ahí todavía no se habían comprometido a nada. Luego, en el 97, con el protocolo de Kioto, ya empezaron a generar como unas primeras aproximaciones a unos acuerdos de tomar acción. El tema es que no fue vinculante, no era tan obligatorio, ¿cierto? Y solamente se enfocaba en los países desarrollados. Los países en vía de desarrollo todavía no tenían ningún compromiso real, más allá de ver hacia dónde estaba yendo el mundo y de pronto preocuparse un poco. En el 2015, ya con el Acuerdo de París, es, yo creo que muy sonado y seguramente todos hemos escuchado un poco este tema de la COP21, del Acuerdo de París, ya se firmó un acuerdo entre todos los países firmantes del convenio marco de comprometerse a unas reducciones de emisiones. Aquí sí no importaba si éramos un país en vía de desarrollo o un país desarrollado, aquí todos íbamos a poner algo de gestión. Y esto se hizo con el fin de mitigar los peores efectos del cambio climático, garantizando que no se iban a superar un calentamiento de más de 2 grados centígrados, ¿cierto? Esto porque la ciencia del momento, eso era lo que nos decía. Sin embargo, la ciencia está en constante revisión y constantemente estamos estudiando para ver si efectivamente lo que estamos haciendo está alineado con mitigar justamente esos peores efectos. Y en 2018 tuvimos un reporte del IPCC en el que nos decía que se habían equivocado, habían sido demasiado optimistas. Debemos mantener una temperatura por debajo de los 1.5 grados centígrados, es decir, no podemos aumentar más de 1.5 grados centígrados o vamos a tener unas consecuencias aún peores de las que estamos viviendo. En este momento, la temperatura ya aumentó alrededor de 1 grado, solamente tenemos 0.5 grados más de juego. Y este reporte generó, entonces ya a partir del 2020, la necesidad de que todos los países actualizaran sus compromisos. Esos compromisos quedan establecidos en lo que se llaman las NDC o las contribuciones determinadas a nivel nacional. Es un documento que cada país emite donde dice, yo me comprometo a, en el caso de Colombia, es allí donde reza que se van a comprometer a reducir el 51% de las emisiones a 2030. Ambicioso. Muy ambicioso. Y digamos que es un espacio regional y acá simplemente nos podemos soportar en lo que estamos viendo en pantalla y es, miren cómo desde la región, llamémoslo latinoamericana y el Caribe, tenemos un montón de países comprometidos con esto. Entonces, por eso la invitación que hace Andrés y que lo pone sobre la mesa atrás de la explicación es un compromiso de todos. Y cuando hablamos de todos es países, naciones, regiones, empresas y nosotros como individuos. Así es. De hecho, ahí justamente en lo que menciona Alejo, es muy importante que tengamos en cuenta que muchos de los países de la región, por ejemplo, Ecuador, todavía está pendiente de la actualización de su NDC. ¿Eso qué significa? Que próximamente va a haber un documento, unos nuevos compromisos del país que va a derivar nuevamente en mayores regulaciones. Entonces, en este tema debemos estar muy atentos de cómo se están moviendo las regulaciones, de cuáles son los compromisos que están generando nuestros gobiernos, justamente para que podamos estar muy atentos y después estas leyes no vayan a tener algún impacto o se nos materialice algún riesgo al interior de las organizaciones. Ok, perfecto. Bueno, penúltima pregunta. Acá sí se empieza a definir los ganadores. Vamos a ver quiénes van a ser esos 3 ganadores de este espacio. Y vamos con la pregunta. ¿Qué son emisiones cero? Listo, la pregunta es, ¿qué son las emisiones cero? Tenemos 3 respuestas. Proceso en el que se mitiga y después se compensa la huella de carbono. Volver todos los procesos eléctricos sería generar esas emisiones cero.
o es dejar de utilizar plástico, ¿cierto? Para ustedes que están participando de este webinar, ¿qué son las emisiones cero? Ojo pues, dejo de utilizar plástico, entonces lo alcanzo, vuelvo todo proceso eléctrico, o simplemente lo entiendo por, véalo ahí, 35 personas lo entendieron y comprendieron como ese proceso en el que se mitiga y se busca compensar también la huella de carbono. Entonces, Andrés, porfa, ¿qué son las emisiones cero? Perfecto. Miremos entonces, ya que cada vez están más cerca de los premios, recuerden que debemos estar hasta el final. Se mueve la Uy, se tabla. mueve, todavía se Pero mueve. Manuela y Mariana están ahí. Hace mucho rato siguen ahí O sea, ese en la tercer tabla de puesto es el posiciones. que está Sí, el tercer guerreando. puesto todavía está opcional. Ahora sí. Listo. Entonces, las emisiones cero. Vean, si del webinar nos vamos entendiendo esta gráfica, pueden decir que coronamos, llegamos Perfecto. llegamos a entender realmente en qué está el mundo y para dónde va. Listo. Ahorita hablamos de que entonces nosotros tenemos un reto que son las 51.000 millones de toneladas de CO2 que emite la humanidad, y aquí lo estamos viendo en la grafiquita al lado izquierdo, ¿cierto? Ahí donde estamos en el 2020. Y aquí lo que vemos son diferentes caminos posibles, ¿cierto? Son como los diferentes destinos que puede llegar a tener la humanidad dependiendo de las acciones que haga por el clima, ¿cierto? Entonces, vemos la de arriba, la rosadita, es qué es lo que sucedería si no se hace nada, ¿cierto? Si seguimos como si nada, aquí no pasó nada, el clima podría llegar a aumentar, perdón, la temperatura del planeta podría llegar a aumentar más de 4 grados centígrados, y esto ya sería que no fuera viable, por lo menos la sociedad como nosotros la conocemos, ¿cierto? El mundo no necesita ser salvado, pero a nosotros nos gusta tener comodidades y no tener que estar cazando pues la comida, pues eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué tipo de situaciones podrían presentarse si con este incremento en la temperatura? Listo. Por ejemplo, mayor pérdida de los casquetes polares, entonces vamos a perder tierra, ¿cierto? El mar va, el océano sube su nivel y se empiezan a perder las costas. Entonces, a los que les gusta ir a la playa, pues chao playa. Chao playa. Okay. Pero esto es como algo muy superficial. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Las comunidades que están asentadas alrededor de las costas ya no van a poder seguir viviendo allí, entonces se van a tener que desplazar, ¿cierto? Y eso ya pues nosotros conocemos de primera mano cuáles son las consecuencias de esos desplazamientos y migraciones. También vamos a tener temas de lo que hablamos, más sequías, más inundaciones. ¿Eso qué es lo que puede afectar? Los cultivos y la producción de alimento. Entonces, se encarecen los alimentos. Adicionalmente, pues, ustedes saben que hay ciertos animalitos que se mueven con la temperatura, los zancudos, ¿cierto? Hay lugares donde no hay dengue, donde no hay enfermedades tropicales, porque hace demasiado frío para que los zancudos puedan vivir, ¿cierto? En la medida que va subiendo la temperatura, pues entonces estos animalitos van migrando también, y podemos enfrentarnos también a otro tipo de enfermedades, a otro tipo de pandemias, ¿cierto? Entonces, hay más efectos aún más apocalípticos, pero realmente, para resumirlo un poco y no detenernos demasiado pues como en esta parte negativa, es no podríamos seguir viviendo como venimos viviendo hasta ahora. Es Mad Max, imagínense la última película que se vieron de Apocalipsis, hagan de cuenta, ¿cierto? Bueno, con las políticas actuales, es decir, con los compromisos que ya sea que los cumplan o no, porque una cosa es la promesa y otra cosa es el cumplimiento, con los compromisos que hay actualmente, aún tendríamos un aumento en la temperatura entre los 2.4 y los 3.1 grados centígrados. Sigue siendo muy alto. Sigue siendo muy alto, ¿cierto? Incluso si se llegara a cumplir absolutamente todos los índices, todos los compromisos que tienen los países hoy, aún tendríamos un aumento en la temperatura de 2.4 grados centígrados, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que hay que aumentar ese compromiso. Nosotros aquí vemos en la línea morada y en la línea azul
que están en la parte inferior, las líneas punteaditas, Sí. donde están como los caminos que muestran algo de esperanza, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites en las emisiones durante los próximos 70 años que nos van a permitir llegar justamente a mantener un clima en el cual podamos seguir prosperando como humanidad, ¿cierto? Y aquí tenemos que si queremos garantizar ese 1.5 grados centígrados, más o menos en el 2070, a más tardar en el 2070, debemos llegar a lo que se llama el cero neto, ¿cierto? Ese cero neto, ¿qué es? Es imposible dejar de emitir, ¿cierto? Sí. Ya nosotros vimos todas las actividades nuestras que emiten CO2, entonces yo creo que pues es impensable que lleguemos a decir, no, es que ya no estamos emitiendo nada de gases de efecto invernadero. Pero igual la Tierra necesita... Igual la esa Tierra, acción. exactamente, igual hay un sistema que se autorregula. Y si nosotros logramos disminuir lo suficiente la cantidad de CO2 que estamos emitiendo y adicionalmente implementamos unas medidas que se llaman de compensación, vamos a poder ir neteando el cero. Es decir, si sembramos la suficiente cantidad de árboles que ellos se encargan de absorber ese CO2 de la atmósfera, pues podemos seguir emitiendo un poco. Si nosotros garantizamos algunos proyectos, algunas iniciativas que absorban ese CO2 de la atmósfera, pues podríamos seguir emitiendo hasta que equilibremos la cantidad que estamos emitiendo con la cantidad que estamos captando de la atmósfera. Andrés, y vamos a hablar más adelante de qué tipo de acciones podemos implementar nosotros. Sí, más adelante Perfecto. podemos ver. Entonces sigue que la última. La última. La hora de la verdad. Bueno, vamos a ver quiénes van a ganar, quiénes van a llevar esos premios. Recuerden, son 3 grandes premios que salen de este espacio. Esperamos que hayan disfrutado, esperamos que estén aprendiendo bastante. Recuerden que vienen muchos más webinars, muchos más espacios con respecto a este tema, porque es importante que lo comprendamos y pues que aprendamos de él. Vamos con la última pregunta, muy atentos todos. Luego terminaremos el webinar y Andrés nos va a poder contar cuáles son ese tipo de acciones que nosotros podemos implementar. Atentos. ¿Qué es el ciclo de vida de un producto? Tenemos 3 posibles respuestas. Medir el impacto desde la cuna hasta la tumba, cadena de suministro de un producto o fecha de vencimiento del producto. Vamos a ver, recuerden que esta es la última pregunta, así que muy atentos a cuál de las opciones van a seleccionar. Esta tiene su cáscara. Sí, tiene su solo va a decir eso. Sí, pero vale la pena porque es la última. Vea. Okay. Bien los que están muy conectados. Bien, muy bien. Ahora sí, vamos a conocer a nuestros 3 ganadores. Vamos a ver quiénes quedaron en los 3 primeros puestos. Ahí va a cambiar el tercero. Así es. Manuela Pineda, felicitaciones. Felicitaciones. Número 1. De segundo tenemos a Mariana Álvarez Mercado y de tercero tenemos a Jean. Jean, hay que buscar la forma de conocer tu apellido. Entonces, pues cruzaremos con la base de datos, pero para que obviamente puedas obtener tu premio, pues porque hoy solo tenemos acá tu nombre, pero pues, buscaremos obviamente hacértelo llegar. Perfecto, felicitaciones a esos 3 ganadores que estuvieron muy pendientes y tuvieron la mayor cantidad de puntos. Vamos a continuar con el webinar. Dale, Andrés. Listo, entonces aquí para que entendamos entonces qué es el análisis de ciclo de vida y qué significa eso de la cuna hasta la tumba. Resulta que hay formas de poder conocer lo que mencionamos ahorita de cuál es el impacto de tanto directo como indirecto de cualquier producto. Y una de esas formas es justamente el análisis de ciclo de vida. ¿Esto qué es lo que nos permite? Ir mirando en cada uno de los diferentes pasos de la vida de un producto, desde el momento en que se extraen las materias primas con que va a ser producido, todo el proceso de manufactura y de transformación que se requieren para poder producirlo, el transporte tanto de las materias primas como de esos productos a los lugares de distribución y todo lo que sucede al momento de que nosotros lo estamos usando y finalmente cuando se va a un relleno sanitario. Todos esos puntos tienen
un impacto, ¿cierto? Y es posible medirlo. Allí nos sirve este análisis de ciclo de vida entonces para primero conocer la huella de carbono del producto, que es uno de los impactos medidos, nos sirve para incorporarlo en nuestros procesos de innovación y ecodiseño. Si conocemos dónde están los impactos, pues podemos hacer algunos temas, algunos cambios para reducir ese impacto. También podemos saber cuál es el impacto de nuestra cadena de suministro, que muchas veces es un poquito desconocido para algunas empresas, ¿cierto? Es entender qué es lo que sucede cuando están produciendo estas materias primas que yo utilizo en mi proceso. Y finalmente también por un tema de transparencia, yo poder entrar a comunicar que efectivamente estoy trabajando por el clima. Lo que mencionábamos ahorita de la importancia que va a empezar a tener este tema para las dinámicas de mercado y los temas reputacionales y de relacionamiento con mis grupos de interés. Perfecto. Aquí nosotros podemos tener un ejemplo ya en Grupo Familia de varios productos a los cuales no solamente le hemos realizado este análisis de ciclo de vida, sino que hemos buscado una manera de generar procesos de ecodiseño que nos permiten reducir esa huella de carbono, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, los pañitos húmedos o las toallitas húmedas pequeñín, libres de plástico, que al eliminar ese elemento plástico tuvimos una reducción del 7% de la huella de carbono. Tenemos también Familia Green, fabricado 100% con fibras recicladas. Su empaque también incorpora materiales reciclados y logramos una reducción. Como necesita menos energía porque no tiene el proceso de blanqueo ni tiene uso de químicos durante ese proceso de blanqueo, puede reducir su huella de carbono 26% frente a un papel higiénico blanco, ¿cierto? Y tenemos también productos que son absolutamente disruptivos desde el uso. Por ejemplo, Intima Wear de nosotros, el panty reutilizable para el periodo, pues justamente tiene una huella de carbono mucho más inferior que las toallas que está reemplazando, ¿cierto? Hasta reduce en más de un 80% la huella de carbono asociada al tema de control pues, del periodo. Esto es importante finalmente, ¿por qué? Entonces los análisis de ciclo de vida no solamente nos pueden dar un porcentaje, sino que nos basan en evidencias. De verdad, podemos asegurar con tranquilidad que estos desarrollos tienen una reducción en ese impacto ambiental y en esa huella de carbono. Perfecto, Andrés. Desde la marca Familia Institucional, nosotros también nos preocupamos por sacar productos que sean más amigables. Como lo mencionaba ahorita Andrés, tenemos un compromiso, tanto individual como desde las empresas, por aportar y lograr cumplir esa meta que tenemos, que es bastante ambiciosa y que debemos de lograr. Entonces, desde la marca tenemos en nuestras diferentes categorías esos productos. Tenemos desde papel higiénico, desde toalla de manos, desde servilletas. Tenemos soluciones que son elaboradas con 100% fibra reciclada y también con empaques que son reciclables. Todo esto nos aporta a que podamos reducir hasta en un 26% la huella de carbono. Como grupo y como marca siempre estamos buscando soluciones para poder aportar al medio ambiente y ser mucho más amigables. Ahora sí, cuéntanos un poco, Andrés, acerca de esas acciones que podríamos realizar. Listo. Nosotros como humanidad y como cualquier institución o cualquier empresa, nuestro principal objetivo debe ser desligar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque resulta que lo que sucedía anteriormente era que entre más desarrollado, entre más crecimiento, entre más prosperidad tenía un país o tenía una institución, pues también iban a ir aumentando las emisiones. Entonces, lo primero es garantizar que vamos a seguir creciendo, que vamos a seguir desarrollándonos y generando prosperidad, pero desligándole, es decir, disminuyendo esas emisiones de efecto invernadero. Y esto, para poderlo hacer, tenemos que tener cubiertos como 5 punticos. Entonces, lo primero es la mitigación. Cuando nosotros hablamos de mitigación, nos estamos refiriendo a reducir esa huella. Es qué acciones estamos tomando para poder
disminuir esa huella. Entonces ahí lo primero es una transición energética, es entender que nosotros el uso de combustibles fósiles pues en gran medida es el responsable de el cambio climático. Entonces debemos en primera instancia buscar otras fuentes de energía. Aquí entran, por ejemplo, la generación solar, entra la generación hídrica, la energía geotérmica, perdón, entra el hidrógeno verde, ¿cierto? Cualquiera de estas alternativas se empieza a posicionar como algo que podamos entrar a estudiar cuando tenemos los recursos para hacerlo en nuestras instituciones o cuando podemos seleccionar cuáles son nuestros proveedores de energía. También es posible hacerlo a través de la energía certificada, ¿cierto? Hay energía renovable certificada, que es energía que con emisiones aproximadamente de cero, que si yo las empiezo a sumar, a utilizar este tipo de energía en mis procesos, pues también va a disminuir su huella de carbono. También tenemos el consumo responsable, aquí es donde entran todos los temas asociados a cuáles son los insumos que yo estoy consumiendo, cuáles son los productos que estoy consumiendo y cómo se está comportando mi cadena de suministro, ¿cierto? Es qué tal si yo le empiezo a preguntar a mis proveedores cuál es su huella de carbono, ¿cierto? Usted la mide, usted tiene productos que tengan conciencia en su huella de carbono y empezar a buscar justamente estos insumos. Y también muy, muy importante el tema de la innovación. La innovación para desarrollar cada vez servicios y soluciones que tengan esta conciencia climática y empiecen a reducir su huella. También muy importante para aumentar cada vez más la eficiencia de nuestros procesos, ¿cierto? Entendiendo que incluso, pues cuando le estamos trabajando la eficiencia, pues también vamos a tener unos impactos positivos en el costo de nuestras operaciones, ¿cierto? Cuando disminuimos la energía que necesitamos, no solamente estamos haciéndole un bien al planeta, sino que también estamos trayendo ahorros para la institución. Luego está el tema de la adaptación. Aquí nosotros ya vimos que la temperatura subió y por donde en el camino en el que nosotros vamos, vemos que todavía va a subir un poco más. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Van a haber efectos. Ya hay algunos y van a haber más. Entonces, si sabemos, si a nosotros hace 5 años nos hubieran dicho, prepárese que dentro de 3 años se viene una pandemia, ¿cierto? Hubiéramos podido responder. Exacto, nadie se hubiera imaginado, pero si nos lo hubiéramos creído, lo hubiéramos entendido, hubiéramos podido tomar una serie de acciones que nos prepararan para cuando llegara y viviéramos esos efectos. Entonces la adaptación es justo eso. La ciencia es clara, sabemos hacia dónde está migrando este asunto. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando? Nuestras cadenas de suministro son resilientes, estamos desarrollando cadenas locales. ¿Qué es lo que está sucediendo con mi suministro, por ejemplo, de agua? Si yo vivo en una zona que sea propensa a sequías y necesito agua para mis procesos, tengo garantizado ese suministro. O debo empezar a buscar otras fuentes alternativas. ¿Qué productos estoy diseñando y desarrollando para cuando cambie la normatividad, para cuando cambie la mentalidad de mis clientes y de mis consumidores? ¿Cierto? Perfecto. También está el tema de comunicación. Aquí no solamente basta con reducir la huella y adaptarnos a lo que se viene, sino que es muy importante empezar a contar lo que hacemos, ¿cierto? No solamente porque es importante que todos estemos teniendo como un lenguaje común y generando una conversación activa alrededor de esta, sino también porque a través de esa comunicación es que podemos invitar a nuestros diferentes grupos de interés a tomar acción, ¿cierto? De esta manera es que nosotros le podemos contar a las personas a esos clientes, a esos grupos de interés que de pronto estén interesados en saber qué estamos haciendo, de efectivamente cuáles son nuestras acciones y quién sabe, tal vez generar sinergias. De pronto hoy nos está viendo algún cliente o algún proveedor que le interese generar una sinergia con lo que nosotros estemos haciendo y solamente a través de esa comunicación efectiva es que las vamos a poder materializar. También está el tema de la medición. Ahí es muy importante que dentro de nuestras instituciones tengamos conciencia de que hay unas metodologías para poder medir, ¿cierto? Hoy
hablamos un poquito de más o menos cuáles son esos gases que tenemos que tener en cuenta, que todo lo tenemos que llevar a CO2, pero eso detrás tiene unas metodologías, tanto para medir la huella de carbono o también conocidos como los inventarios de emisiones de las organizaciones, medir ese análisis de ciclo de vida de productos, como también hay otras iniciativas que se encargan de entender que tan seria es, por ejemplo, un compromiso de una compañía frente a temas climáticos, como es el caso de Science Based Targets o los Objetivos Basados en Ciencia, que es una institución que se dedica justamente a eso. De hecho, en Grupo Familia, como una empresa ESITI, ya nosotros nos unimos es el objetivo basado en ciencia, avalado por Science Based Targets, de reducir la huella de carbono de la compañía un 35% al 2030 y llegar al cero neto en 2050. 2050. Perfecto. Y finalmente, la compensación. Después de que ya hicimos todo este recorrido, el último paso es poder llegar a ese cero neto. Luego de que yo alcance a mitigar, ojalá más del 90% de mi huella, ese remanente, la única manera de solucionarlo es justamente a través de lo que mencionábamos ahorita, de proyectos que se encarguen de absorber el CO2 de la atmósfera. Entonces aquí es donde entran la siembra de árboles, la absorción por espejo de agua, otras innovaciones que se están dando de equipos que se encargan de absorber aire y retirarle los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Este componente es importante que lo abordemos porque es necesario para alcanzar ese cero neto, pero también es fundamental que entendamos que no debemos empezar por ahí. Debemos empezar es por mitigar, ¿cierto? Es por reducir nuestra huella, garantizar que estamos adaptados y estamos preparados para los cambios que se vienen, que tenemos un relacionamiento adecuado con nuestros grupos de interés y que estamos buscando sinergias con ellos, que efectivamente tenemos un soporte en las mediciones y en las caracterizaciones de esos gases de efecto invernadero y conocimiento de cuál es nuestra huella ambiental para saber cuál es el reto que tenemos para ya sí finalmente poder llegar a empezar a hablar de compensación. Perfecto. Perfecto. Demasiado claro. Sí, Andrés, durante toda esta presentación recibimos algunas preguntas. Tenemos dos que te queremos hacer. La primera es, ¿qué empresa consideras la más avanzada en mitigación de impacto ambiental de sus productos y por qué? Las empresas que mitigan su huella, a mí me gustaría reconocer primero a Google. Google como empresa me parece que hace un trabajo muy interesante porque ellos no solamente se han encargado de mitigar su huella y de tener algunos proyectos asociados a esto, sino que ellos ya se comprometieron a compensarla. Ellos en este momento operan en carbono neutro y no les bastó esto, no les bastó compensar lo que ellos emiten cada año, sino que midieron qué era lo que habían emitido, ¿cierto? Entonces, y empezaron a compensar también su huella retroactiva. Es decir, ellos dijeron, no, nosotros sabemos que en el pasado emitimos pues estos gases de efecto invernadero, entonces vámonos a compensar. También es muy inspirador, pues no para detenerme ahí, pero pueden buscar los casos de Unilever. Ellos tienen una estrategia muy interesante que incluso también tiene un componente social muy bonito que hicieron con la marca Lipton y todo lo que tenía que ver con el abastecimiento de hojas de té, y otros múltiples compañías que yo creo que no alcanzaríamos a abordar pues en este momentico. Perfecto. La siguiente pregunta ¿es cierto que los huracanes y fenómenos similares tienen un efecto de mitigación o reducción del calentamiento global? Del calentamiento global como un todo, no. Sí tienen un efecto del clima local, ¿cierto? Pues porque los huracanes pues son una manifestación de la energía que hay en la atmósfera, pero el sistema que es el planeta, sin querer entrar pues con mucho, el sistema sigue teniendo la misma cantidad de energía. Es decir, hay variaciones,
¿cierto? Hay variaciones en la temperatura, pero cuando sumamos y restamos, al final sacamos la temperatura media y ahí vemos que va en aumento, independiente del número de huracanes que tengamos. Incluso lo que se ha observado es que justamente el hecho de que haya más energía, lo que va a hacer es generar más cantidad y más intensidad de este tipo de fenómenos. Perfecto. Con eso damos por finalizadas las preguntas. Súper chévere el espacio. Creo que la información es muy valiosa, tanto para nosotros como para todas las personas que están conectadas. Y fue pues muy fructífero el espacio. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Alejo. Gracias a ti, Cami. Gracias por invitarme. Y por último, felicitaciones de nuevo a las personas que ganaron esos premios. Nos estaremos comunicando con ustedes para poder hacerles llegar el premio independiente del país en el que se encuentren. Entonces, gracias y hasta acá llegamos. Ahora sí, a descansar, cuídense mucho y un abrazo de parte de la marca y Grupo Familia, una compañía eCity.